Bienvenidos sean todos y todas al Arte de Curar, este espacio donde hemos hecho de la medicina preventiva nuestra razón de ser. Con estos cambios de temperatura, con los calores sofocantes, nuestra piel está expuesta a una serie de situaciones que nos crean en muchas ocasiones afecciones cutáneas desde leves hasta muy serias, como son el programa que hoy tendremos el honor y el privilegio de tratar con una especialista dermatóloga y veneróloga, la cual ya es parte de la familia del Arte de Curar y que para ustedes no será una sorpresa. Ella nos acompaña hoy para hablar sobre la hidradenitis supurativa. Yo pensé mucho si decir el nombre o inmediatamente entrar en lo que se conoce popularmente como los golondrinos, esos bultos dolorosísimos que salen debajo de las axilas o en la ingle. Y para hablar de este tema tenemos a la dermatóloga Alba Rodríguez del Centro Médico UCE, la cual ha tenido la amabilidad de venir al Arte de Curar y compartir con nosotros una serie de informaciones para intentar prevenir y no tener que lamentar. Alba, bienvenida. Gracias, doctora. Es un placer para mí volver otra vez aquí a este espacio El Arte de Curar. Muy contenta de estar con todos ustedes hoy aquí en este programa. La verdad que sí, este programa es tan tuyo como nuestro. Muchas gracias. Gracias. Vamos a entrar en materia inmediatamente porque como hablábamos en la presentación del programa detrás de la cámara que estábamos tú y yo hablando, llegamos a la conclusión de que el tema es muy largo y que no podíamos andar con mucho rodeo. ¿Qué son los llamados golondrinos? Bueno, doctora, es una interesante pregunta porque el dominicano a todo lo que sale debajo de las axilas le llama golondrino. Y la axila es una cavidad que tiene pelo, piel, glándulas, entre otras cosas. Por lo tanto, la hidradenitis supurativa son los mal llamados golondrinos y no son más que esos abscesos purulentos o esos nacidos constantes que aparecen en las áreas donde hay glándulas sudoríparas, como son, por ejemplo, las axilas, debajo de las mamas, en los glúteos y en las entrepiernas. Las personas cuando tienen algún tipo de nacido en las axilas suelen nosotros conocer el término golondrino, pero la realidad es que se suele confundir con otras cosas como las foliculitis o infecciones del pelo del área del vello y no corresponderse con la enfermedad de la hidradenitis supurativa. Una diferencia clara entre lo que es la hidradenitis, que es lo que la gente llama golondrino, que son crónicos, son personas que durante el año hacen 3, 4, 5 y 6 eventos de nacidos en esas áreas. En ese caso, la cronicidad de la enfermedad, tantas veces que el paciente sufre con estos nacidos, a esto es que nosotros le llamamos hidradenitis supurativa. ¿Y cómo sabemos entonces la diferencia entre una y otra? Los nacidos, lo que nosotros decimos nacidos, son infecciones bacterianas que son causadas por muchísimas razones. Muchas, por ejemplo, después del afeitado, nos contaminamos, luego de terapia de láser, cuando hay mucho calor, mucha sudoración, aparecen los nacidos. Pero usted le puede dar, por ejemplo, un nacido en una axila una vez al año, o hace 5 años, o 4 años. Pero cuando ya esto se convierte en una situación tediosa, que se le quita a uno, le vuelve otro, en la misma zona, y que usted usa múltiples antibióticos y usa muchas terapias y como quiera nota que mejora por un tiempo, pero vuelve a aparecer la situación, entonces ahí sí podemos hablar de hidradenitis. Pero cuando es un evento aislado, que usted se afeitó, por ejemplo, y le salió un nacido, o sudó mucho y se le inflamó, cambió de desodorante y tuvo algún tipo de reacción, pero fue algo transitorio y no le ha vuelto, ahí entonces no podemos hablar de la enfermedad como tal, de la hidradenitis, sino
de una probable foliculitis o infección del folículo piloso donde se encuentra el pelo. Entonces, por eso es tan recomendable que cuando una persona tenga algún tipo de bulto debajo en las axilas, en la ingle, debajo de las mamas, busque ayuda profesional médica. Bulto, bolita, la hidradenitis. ¿Por qué hablar de hidradenitis? ¿Por qué razón elegir ese tema? Y es que es una enfermedad que, aparte de frecuente, es catastrófica de una forma emocional para el que la padece y también cosmética. Las personas que tienen hidradenitis supurativa, que regularmente son mujeres, no se ponen una ropa sin manga, tienen problemas de pareja, de autoaceptación, constantemente sufren de dolor porque cada vez que le va a salir uno nuevo le duele y supuran, botan pus constantemente, andan con una toalla o poniéndose cosas para poder retener muchas veces la pus y se asquean ellas mismas. Entonces se afecta mucho la calidad de vida de la persona que tiene esta enfermedad. Hay dos cosas que usted ha hablado, doctora, que tenemos que retomar. Y es que los llamados golondrinos son crónicos. ¿Eso qué significa? En palabra de a centavo, por favor. Claro, la cronicidad en medicina es algo que perdura por mucho tiempo. Es una cosa que ya no tiene una resolución espontánea, sino que pasa el tiempo, el paciente usa un tratamiento y sigue y se perpetúa en el tiempo. Entonces, el término cronicidad en este caso es el tiempo. Quiere decir que es una situación que se repite, que no cura, el paciente no cura, continúa con el problema a pesar de haber recibido tratamientos. Muchas veces van a muchísimos médicos, tienen múltiples terapias antibióticas, cambian de desodorante y como quiera persiste la situación. O sea que entonces cuando una persona tiene golondrinos, tiene que saber que va a tener que manejar esa situación durante toda la vida. No, lo correcto es hacer un diagnóstico adecuado. Y como este programa tiene la finalidad de educarnos, tanto a la población dominicana como al personal médico que sigue este programa y que viene a este programa, es hacer la salvedad a los médicos generales, ginecólogos, porque la hidradenitis puede aparecer en las entrepiernas y simular simplemente un nacido en el laringinal, pero no puede ser que ese nacido salga 6 veces en un año en el mismo lugar. La cronicidad de que aparezcan estos nacidos, esta supuración, de que el doctor me puso un antibiótico, se me mejoró una semana, pero ya me están saliendo de nuevo, y vuelvo otra vez y me están saliendo de nuevo, debe de hacer llamar la atención del profesional de salud y referir al paciente a un dermatólogo. Para nosotros hacer un diagnóstico adecuado y poder manejar la situación de la hidradenitis y hacer perder menos tiempo al paciente, porque el paciente hidradenitis sufre mucho, va a muchos médicos. ¿Qué causa los golondrinos? ¿Esto es una cosa que tiene algo que ver con la herencia, que tiene que ver con el género? O sea, ¿cuáles son los factores y las causas de riesgo? Realmente no hay un factor X desencadenante, hay asociaciones. El 30% de familiar genético. Las personas con esta enfermedad tienen un 30% algún otro familiar afectado. Los pacientes fumadores, está asociado el cigarrillo a la enfermedad. Las personas obesas o en sobrepeso pueden presentar hidradenitis supurativa. Entonces, pero una causa, en el embarazo se pueden exacerbar los casos. El asunto del calor y la temperatura no son desencadenantes de la enfermedad, pero sí exacerban, son situaciones que hacen que le salga más y peor lo nacido a la persona que sufre de hidradenitis. El estar en climas con mucho calor y mucha sudoración. En esta situación, que es un dolor agobiante, según ellos mismos reconocen, ¿cuál es el tratamiento que se utiliza además de los antibióticos para calmar el dolor? Porque muchos de esos pacientes se automedican. Realmente el dominicano, lo digo porque es una cultura de nosotros, tanto la medicina alternativa o natural, los remedios, la gente recurre a todo en cuando se trata de dermatología. Hay gente que se pone en hojas calientes,
que mientras más caliente esté mejor, otros exprimen y dicen que hasta que no le salga la raíz no se van a sanar. Otro mito es que tienen que salir 7, que si no salen 7 no se sanan, etcétera, etcétera. Pero la realidad que para dolor lo que existen son los analgésicos. Los antibióticos no son la terapia que va a controlar los brotes. Ya está completamente descrito que los antibióticos mejoran la situación, calman en muchísimos casos los cuadros, remiten los cuadros, pero hay otras terapias alternativas a los antibióticos que permiten que el paciente dure sin lesiones más tiempo, porque la hidradenitis no se cura. Ya, en este segmento el tiempo se nos terminó. Estamos conversando con la doctora Alba Rodríguez, dermatóloga y veneróloga, precisamente sobre los golondrinos, esos bultos que suelen salir debajo de las axilas, en la ingle, debajo de los senos. Y en el próximo segmento vamos a hablar sobre si siempre se necesita cirugía, cuándo sí, cuándo no, si son contagiosos, si tienen uno de los grandes riesgos que la gente le teme, que es poder contagiarse de esta situación. Todo eso en el próximo segmento, además de que vamos a poner unas láminas para que la doctora hable sobre ellos directo y en vivo mientras ustedes lo están viendo. No se vayan, regresamos después de la pausa. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Ópera, una propuesta culinaria tipo francés para unir a la familia dominicana en torno a la buena mesa. Buen provecho. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de Fersan. Gracias, muchísimas gracias por esperar el arte de curar. Gracias del alma. Estamos hablando con la doctora Alba Rodríguez, la cual es dermatóloga y veneróloga del Centro Médico USA y de la cual estamos durante todo el programa poniendo sus teléfonos para las personas que quieran tener acceso a sus servicios profesionales, puedan llamarla.
En este momento le vamos a pedir a nuestro máster que por favor nos ponga una imagen que la doctora trajo para, mientras ustedes la ven, ella ir explicando. ¿La doctora? Sí, como podemos ver en la pantalla, la imagen es de una axila donde podemos localizar estas lesiones que supuran, que botan pus. Muchas veces la hidradenitis no solamente son bultos o bolitas o nódulos, pueden ser orificios que segregan pus constantemente. Otras veces pueden ser cicatrices que se quedan residuales. Cada vez que sale un nacido, le queda una cicatriz y se van acumulando esas cicatrices deformes. Y como podemos ver en pantalla, en esta axila, este paciente, pues tiene lesiones de hidradenitis de mucho tiempo y son en el mismo lugar y se nota los orificios que presenta secundarios a la aparición de esos abscesos en la axila. Doctora, después de haber visto ya gráficamente, ¿se pega como la gente dice comúnmente? O sea, ¿es contagioso? Y realmente no. La génesis de la hidradenitis supurativa no son las bacterias, no son las bacterias que lo producen. Si fuera por bacterias, si fuera por mala higiene, fuera genial porque lo pudiéramos curar. Y es una de las cosas que quisiera aprovechar para decirle a toda persona que tenga esta condición, primero, que no tiene la culpa, segundo, que no es mala higiene, porque muchas veces tenemos la concepción de que la gente tiene mala higiene y que por eso le dan los golondrinos. Y tercero, que no se pega. Aunque las bacterias están involucradas porque el folículo piloso tiene bacterias, realmente no es una condición contagiosa para nadie. Este tipo de situación tiene mucho que ver con la autoestima de la persona. Usted introdujo ahorita el tema, doctora, sobre el asunto de que estas personas se avergüenzan, que le crean una serie de situaciones porque tienen que andar con una toallita para limpiarse y que realmente es un poquito, pues, vergonzante, difícil para ellos de manejarlo. Entonces, en ese caso, lo ideal es que estas personas entonces estén tratadas por un equipo multidisciplinario donde hubiese, además del dermatólogo, quizás un infectólogo y un psicólogo. Bueno, nosotros realmente ya sabemos en este tiempo, porque la dermatología ha avanzado mucho y el paciente se ve como un todo. A nosotros los dermatólogos nos ocupa mucho la psique del paciente. No tiene nada que ver con la severidad de una lesión. Un simple nacido que impacte la calidad de vida de una persona, que no le deje verse en un espejo, que no quiere estar en un grupo, una persona que tenga una afección psicológica importante. Para nosotros es determinante tener un aliado, una terapia psicológica. Lo segundo es que la hidradenitis se asocia a otras enfermedades. Ya se sabe que los pacientes que tienen hidradenitis supurativa pueden tener otras cosas dentro de su organismo, como problemas del colon, por ejemplo, como problemas de acné, y que en las cicatrices que quedan residuales puede crecer cáncer epidermoide en las axilas, en la inflamación crónica de estos abscesos. Entonces, el paciente se ve como un todo. Muchas veces nosotros tenemos que aliarnos de infectólogos, de cirujanos para poder drenar los nacidos, o de cirugía correctiva para algunos pacientes que cumplen con criterios de cirugía para eliminar las glándulas de esa área, y nos ayuda muchísimo para control de la enfermedad. En vista de eso, doctora, en su ejercicio profesional y con la experiencia ya de los años que usted tiene, ¿cómo ha visto usted que incide en la calidad de vida de los pacientes con golondrinos? Las personas que sufren de hidradenitis supurativa, los golondrinos crónicos, tienen una calidad de vida muy, muy mala, porque el paciente se cansa de las consultas, de los tratamientos, de que no hablan con ellos, de que no se les explica muchas veces lo que tiene, de que no se le dan herramientas de cosas que no deben hacer para que no se exacerbe la situación. Cosas tan simples como usar ropa holgada, ropa blanca, estar en espacios aireados, poder conversar con el paciente de su problema, saber cuánto le afecta. Muchos de estos pacientes tienen múltiples licencias médicas todo el año,
porque se le hace difícil mover un brazo. Inclusive había anteriormente un anuncio de Boruga muy conocido, que era con los dos brazos así abiertos, creo que era un desodorante, que era de Golondrino el anuncio, me acuerdo cuando yo era pequeña. Y así es la vida de ellos, los que les salen las axilas. Pero hay gente que puede tenerlo en todo el cuerpo donde están las glándulas. Por ejemplo, hay mujeres que tienen hidradenitis entre piernas. Son mujeres que no se ponen un traje de baño o que no se desnudan delante de su pareja. Entonces, es una enfermedad estéticamente avasallante. Muchas personas se encierran en sí mismos y se asquean ellos mismos, porque al botar pus y verse esa situación constante, hacen que no tengan una autoaceptación. Y es un paciente que se aísla socialmente, totalmente. En esta situación que usted acaba de describir, ¿siempre la hidradenitis supurativa o golondrino lleva a que el paciente tiene que hacerse cirugía? No, la enfermedad tiene 3 etapas. Tiene 3 etapas. Una etapa leve, hay personas que simplemente pueden tener 1 o 2 eventos al año y no tienen un compromiso mayor de lesión cutánea. Otros, en donde ya aparte de los abscesos, tienen fístulas, tienen cicatrices deformantes. Es un paciente que no se pone una mujer una blusa de tirito. Un paciente que tiene cicatrices retráctiles que no le permiten levantar el brazo. Entonces, ese tipo de paciente sí puede ameritar, un paciente que tenga cambios en piel sugestivo de cáncer en área de hidradenitis, sí puede calificar para cirugía. Pero ¿es la cirugía el mecanismo ideal para la curación? No, porque puede salir hidradenitis en otra parte que haya glándula. Usted le sale en la axila, le quita la glándula de la axila, pero puede salir en la entrepierna o en el glúteo. Nosotros la cirugía la tenemos de reserva para pacientes que califiquen para un procedimiento quirúrgico. En esa situación tan alarmante como es, nos quedan 2 minutos para ir a la pausa y venir con los mitos, con las situaciones en las embarazadas y ese tipo de cosas que todavía no hemos tratado. Nos quedan 2 segmentos y le diremos que en el 4.º segmento vamos a hablar de los medicamentos, las que hay y están a disposición, y que la doctora nos trae la buena noticia de que unos medicamentos sumamente caros pues están a disposición del público a través de Salud Pública, y ella nos va a dar toda la información del lugar. Doctora, el asunto de los golondrinos en las embarazadas, vamos a dejar ya sobre el tapete la pregunta que viene. Durante el embarazo la actividad sebácea es muy activa. ¿Cuáles son los riesgos para la embarazada y para el feto de lo que es el tratamiento biológico que se puede llevar a cabo con ellas? Ustedes no se vayan, regresamos después de la pausa con la doctora Alba Rodríguez, dermatóloga y veneróloga del Centro Médico UCE. Pobrecita, a esta edad es que les da de todo. Mañana le tocan unos análisis de laboratorio y para no tener que levantarla tan temprano, yo avanzo todo el proceso por App Amadita, donde solicito y pago por sus análisis. Así solamente tenemos que pasar por cualquier punto Amadita para la toma de muestra. Tú también pon el tiempo a tu favor con Canales Amadita. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS.
con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Presentamos testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias, muchísimas gracias por esperar pacientemente aquí al Arte de Curar y a la doctora Alba Rodríguez, dermatóloga y veneróloga del Centro Médico UCE, la cual está conversando con nosotros sobre los famosos golondrinos. Dejamos una pregunta en el aire, doctora, y era, ¿cómo afecta esta condición a las embarazadas y al feto, ya que como las glándulas sebáceas están muy activas, podrían ser quizás ellas, sobre todo si hay algún tipo de riesgo con la herencia? ¿Cómo funciona en las embarazadas, usted que tiene tanta experiencia? Bueno, aquí tenemos que hacer un aclarando de que son las glándulas sudoríparas que están en el folículo pilosebáceo. No son las glándulas sebáceas de por sí las involucradas, sino que están en áreas seborreicas. En el embarazo, la corteza adrenal acelera la producción del sebo y la embarazada puede que entonces tenga la presencia de los nacidos de la hidradenitis durante la etapa de gestación, durante tenga su embarazo, su barriguita, puede que le comiencen a salir los nacidos. No califican las embarazadas para la terapia nueva de la que vamos a hablar y la buena noticia que tenemos para todos nuestros televidentes. No califica la embarazada. La embarazada no debe de tener miedo de que le va a transmitir a su hijo la hidradenitis, porque bien hablamos que es de un 30 a un 40%, no es una herencia dominante, que si yo lo tengo, mis hijos lo tienen, no. Durante el embarazo se va a reservar la terapia untada tópica y las terapias de educación sanitaria para que mejorar la situación de la embarazada, pero hasta ya no completar el 3er trimestre, ya verdad que ya esté la formación del feto, no utilizamos ningún antibiótico que atraviese la barrera placentaria y afecte el feto. Pero la enfermedad como tal no tiene la capacidad de afectar el bebé. La embarazada puede estar tranquila porque eso se queda ahí, en las áreas de la glándula, y a menos que tengamos que drenar un absceso y que sea una situación de verdad que implique el antibiótico tomado, entonces sí lo utilizamos. Pero la terapia biológica no está aprobada para personas, primero, que quieran concebir o que tengan en sus planes cercanos el tener hijos, no aplica. Y segundo, en mujeres que estén embarazadas. Aquí tenemos, cuando nosotros pusimos el tema que íbamos a tratar hoy, pues nos mandaron muchas preguntas. Y hubo una que se repitió mucho con diferentes edades del embarazo, de etapas del embarazo, pero esta yo elegí entre todas porque me parece que puede estar muy acorde con situaciones que otras personas, otras embarazadas podrían estar viviendo. Y dice, tengo 17 semanas de embarazo. Me están saliendo muchísimos llamados nacidos ciegos. ¿Cuál relación puede haber entre esto y que me salgan golondrinos? Bueno, aquí entonces caemos en lo que empezamos desde el principio, que el dominicano a todo le llama golondrinos. Si es un caso de hidradenitis, no cae el nacido ciego. El nacido ciego es una infección bacteriana que en tiempos de calor, que en personas que sudan mucho, que no sacan su toalla al sol, que se depilan, o que estos sí son infecciosos, que tengan a alguien, por ejemplo, colonizado en la nariz con estafilococo y lo salude,
tome la bacteria por esa vía. No influye en sí la presencia de las bacterias con la aparición de los golondrinos. Las foliculitis pueden aparecer en axila, pero no son crónicas. Con un tratamiento antibiótico se va a curar. En este caso, una embarazada que esté teniendo nacido ciego en diferentes partes del cuerpo, es de vital importancia ponerle tratamiento a tiempo, porque aquí sí podemos tener una infección, una septicemia, inclusive una muerte fetal por una bacteria en su piel. Yeah. Entonces esto sí se pega. Bien. Ahí sí se puede, sí puede pasar la barrera de la, claro. Puede pasar de la placenta. Bacteria, el estafilococo o el estreptococo que esté en la piel, en ese nacido ciego, pasar a la sangre, producir una sepsis, una muerte neonatal, igual una muerte de la madre por un mal manejo de antibióticos. Aquí sí tenemos que tener esto en cuenta, pero en el caso de los golondrinos, la hidradenitis, no hay que asustarse por eso. Yeah. Pero sí, si es foliculitis o nacidos ciegos a repetición en diferentes partes, ahí sí nosotros tenemos que actuar rápido, porque puede ser un foco que puede comprometer al niño y a la madre. Aquí en República Dominicana, que solo tenemos generalmente 2 estaciones, que es verano e invierno, y con los pronósticos que hay para este año, de que las últimas noticias que se dice que puede ser un verano donde el calor marque récord, donde las temperaturas van a ser muy, muy altas. ¿Qué tipo de ropa debe usar una persona que sufra de esto de la hidradenitis supurativa y se empeoran con el sudor? Sí, claro, excelente pregunta. Lo que refiere la literatura es que lo mejor es usar ropa de algodón holgada y fresca, en donde, vamos a decirlo en buen dominicano, la piel respire. Yeah. Lo que no ocurre con el paciente hidradenitis, porque el paciente hidradenitis se cubre, se tapa, le da vergüenza. El paciente hidradenitis, como la gente tiene mucha fobia a las enfermedades de piel, no se dejan ver. Entonces siempre andan con cosas largas y cubriéndose. Pero la realidad es que lo mejor sería utilizar ropas holgadas. El paciente hidradenitis, luego daremos algunas recomendaciones para las personas que sufren de la enfermedad, pero lo ideal sería estar en ambientes frescos, abanicos, aires acondicionados, ropa corta, en donde la piel pueda tener ventilación para mejorar el cuadro clínico, porque el calor definitivamente no ayuda. O sea, que empeora los casos. Sí, claro que sí. Muy Entonces, molesto. hay que tener muchísimo cuidado, porque ya ahora estamos teniendo unos calores muy fuertes. Imagínense ustedes en pleno verano cómo va a ser la situación. Doctora, ¿cómo reducir la inflamación y ese dolor tan fuerte que causan los golondrinos? Porque si hay una de las cosas que más se queja las personas, yo he podido tratar a algunas personas, he podido ver de cerca, personas con los llamados golondrinos, y lo que ellos dicen es que es un dolor lacerante. Entonces, a nivel clínico, ¿cómo se maneja? Nosotros en primera instancia, después de evaluar al paciente y llegar al diagnóstico, ya lo diagnosticamos, que no es un nacido ciego, que no es una eventualidad transitoria, sino que estamos frente a la hidradenitis, a lo que llamamos golondrino crónico. El dolor se calma con analgésicos. Todo dolor le ponemos analgésicos. Un jabón desinfectante del área de piel, siempre tomar cultivo de la lesión cutánea, cultivo bacteriológico del área de piel. Muchas veces intentamos con antibióticos por hasta 3 semanas para poder corregir el cuadro inflamatorio. Pero si vemos que a pesar de las medidas, el paciente continúa con la situación, tenemos una terapia relativamente nueva en el país, que tiene su tiempo ya, pero no es tan viejo la aprobación para hidradenitis en Santo Domingo, y es la utilización de terapia biológica para hidradenitis, que es una de las medidas muy utilizadas en la actualidad para controlar la inflamación en esta enfermedad crónica. Y el próximo segmento vamos a dedicárselo a eso, a esa terapia biológica y a las recomendaciones finales, y a derribar algunos mitos que nos reímos muchísimo usted y yo fuera de cámara cuando estábamos rememorando esos mitos. Doctora, ¿y qué pasa
si esos golondrinos salen, crecen, duelen y no se drenan, ¿cuáles podrían ser los riesgos de no drenar los golondrinos? Bueno, los golondrinos muchas veces no se maduran, como el dominicano nosotros le decimos. Bueno, aquí muchas veces lo que tenemos son nódulos, no tenemos quistes. A veces la enfermedad lo que tiene son nódulos que no tienen líquido, por lo tanto no tienen boquita, no drenan. Y nosotros tenemos que hacer terapias de drenaje, nosotros abrir y debridar para poder liberar la cavidad. O muchas veces aspirar. No recomendamos que el paciente utilice nada caliente, ni tampoco se exprima, ni que ponga a nadie a exprimirle, porque entonces se contamina la lesión con las manos, no se toman las medidas de higiene y se empeora la situación. ¿Qué va a pasar con ese nódulo inflamado? Hay que buscar la forma de desinflamarlo y o extirparlo si no logramos con antibióticos que reduzca, porque la terapia es, ponemos antiinflamatorios, ponemos antibióticos, tomamos medidas de sostén y esperamos que eso baje. ¿No bajó? Pues entonces utilizamos un cirujano que nos extirpe ese nódulo, porque ya aquí no es un nacido, sino que es otra lesión cutánea, que es un nódulo. Estamos conversando con la doctora Alba Rodríguez, dermatóloga y veneróloga del Centro Médico UCE, sobre los llamados golondrinos. Ya en el último segmento, que es el que viene, ella nos va a dar la buena noticia del tratamiento biológico que ya se está usando desde hace un poquito de tiempo aquí en el país, cómo se pueden acceder a ello a través de salud pública, porque son unos medicamentos sumamente caros, y ella pues nos va a dar bastantes buenas noticias. Vamos a derribar 2 o 3 mitos, y además de eso pues ella al final hará sus recomendaciones de lugar. No se vayan, regresamos después de la pausa con la doctora Rodríguez y el arte de curar. Gracias, muchísimas gracias a toda la familia del Arte de Curar por estar ahí. Y como les recuerda siempre el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, mi hijo, y el cual es coproductor de este programa, y que hoy por razones de urgencias con un paciente se tuvo que devolver y no pudo llegar. Así que les recordamos, su opinión para nosotros es muy importante. En todas nuestras redes de Instagram, YouTube, Facebook, por favor háganos saber sus comentarios. Díganos qué estamos haciendo bien, qué les gusta, pero lo más importante, qué estamos haciendo mal y qué les gustaría que hiciéramos. Porque la única forma de mejorar es que ustedes nos digan claramente cómo podemos hacerlo. O sea que no lo olviden, este programa es por y para ustedes. Doctora, dejamos ya el último segmento, que usted va a dar las buenas noticias, pero antes de eso quería preguntarle algo. Este asunto de los golondrinos, que generalmente la gente cree que solamente es debajo de los brazos y en la ingle, está en lugares donde hay vellos. Generalmente la gente tiende a depilarse, sobre todo las mujeres, que usted dice que es la que más, la mayor población que sufre esta condición. ¿Qué tipo de depilación usted recomienda? Medida ninguna. Nosotros lo que podemos recomendar es que se recorte el vello con una tijera y se mantenga el vello bien cortadito, porque la depilación es un acto de calor y también irrita el área. Entonces eso hace que se activen las lesiones. Nosotros no recomendamos terapia láser, tampoco recomendamos cera, depilación con cera, ni cremas de esas del supermercado para quitar el vello. Nosotros educamos a los pacientes de hidradenitis a que se recorte el pelo con una tijera. Y así, entonces nosotros no vamos a tener ninguna activación de las lesiones provocada por nosotros mismos, porque ya de por sí ellas que salen solas. Claro. Una de las medidas a tomar es la no utilización de nada abrasivo en piel en estos pacientes. Y que esto vaya también, como decía usted en el segmento pasado, acompañado de usar ropa de algodón
cómoda, holgada, que pongan su comodidad y su salud por encima de lo estético y del qué dirán. Porque en definitiva, quien tiene que convivir con esa situación son los enfermos, las personas que están sufriendo esta condición. Entonces, realmente, el qué dirán no resuelve nada. Es una situación clínica como otra cualquiera. Doctora, estamos aquí impacientes para esperar las buenas noticias sobre el tratamiento biológico que desde hace un tiempito se está implementando el país ampliamente. Dígale a nuestra familia del arte de curar cómo se puede accesar, qué es lo que tienen que hacer y todas las formas de manejar esta situación. Bueno, lo primero es que la terapia biológica, una terapia de alto costo y que viene pues a mejorar la condición de hidradenitis. La terapia biológica no va a quitarle las lesiones de cicatrices que tienen los pacientes ni nada por el estilo. Viene a evitar que les salgan nuevos, a controlar los brotes. La persona que entra en esta terapia, mientras esté en la terapia, no va a tener golondrino. ¿Por qué? Porque la terapia frena el proceso inflamatorio. Estamos hablando de inhibidor de interferón alfa. Este medicamento que tiene su indicación, nosotros cuando recibimos a los pacientes, lo evaluamos, vemos realmente que se trata de hidradenitis, cumple con las condiciones necesarias para estar en el tratamiento. Por ejemplo, un paciente que no sea inmunosuprimido, un paciente que no tenga VIH, un paciente que no tenga una condición inmunológica comprometida, sino que sea un paciente saludable. Entonces nosotros lo preparamos el expediente y solicitamos a alto costo pues la cobertura del tratamiento, y gracias a Dios pues tenemos muchos pacientes. Ya tenemos una casuística de más de 25 pacientes en terapia biológica en el hospital, por ejemplo, Moscoso Puello, con excelentísimos resultados. Son pacientes que se le frena la aparición de los golondrinos. No supuran, no botan pus, se controla totalmente la enfermedad. Y lo bueno es que es gratis, porque a los que logran, claro, entrar en el programa, porque es muy costoso. Un dominicano promedio tiene que gastar muchísimo dinero, y el ministerio ha asumido, justamente por la calidad de vida y el impacto que tiene la enfermedad, el ministerio ha tenido la consideración de tomar la hidradenitis en cuenta para costearle al dominicano estos tratamientos, porque un antes y un después en un paciente que está en terapia biológica es una diferencia muy grande. Va a ser una mujer que de no ponerse una ropa corta, de no mirarse en un espejo, de no tener pareja, va a ser una persona que ya no va a supurar, que ya va a quererse vestir, que no se va a asquear a ella misma, que no va a estar en depresión y ansiedad. Muchos se han reportado hasta casos de intento suicida en pacientes con estas condiciones. Y tú mejoras la piel del paciente, mejora la psique del paciente y mejora la calidad de vida del paciente. Definitivamente que no solamente también el asunto de lo estético, es el dolor. Los pacientes dicen que es un dolor lacerante. Doctora, ¿este tratamiento en qué forma viene presentado? Vienen inyecciones subcutáneas que se ponen como el estilo la insulina, la persona que se inyecta insulina, y se pone en un centro de salud. Tenemos diferentes centros, como el Moscoso Puello, tenemos el Darío Contreras, el Padre Villini, en donde se dispensan los medicamentos, el paciente va allá y se inyecta. Además de que se excluyen a las personas inmunocomprometidas, que eso es muy lógico, ¿hay algunas otras restricciones, como por ejemplo la edad, el sexo o algo por el estilo? Sí, no se usa en niños. No utilizamos este tipo de terapia en niños. La edad es importante. ¿Hasta qué edad? Paciente, después, en algunos textos, después de los 12 años, dependiendo la severidad de la enfermedad. Pero en niños pequeños no se usa. Pacientes mayores con comorbilidades importantes, como diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, se reserva la utilización de terapia biológica en estos tipos de pacientes. Por ejemplo, un paciente con cáncer y golondrino, ya de por sí la quimio le baja la defensa, el biológico puede bajarle un poco la defensa, entonces hay ciertas restricciones.
no es que no se pongan, sino que uno es riesgo-beneficio. ¿Realmente vale la pena inmunosuprimirlo más? Claro. Dependiendo la severidad de la hidradenitis y dependiendo del impacto emocional que el paciente tenga. Doctora, ¿se ha comprobado por qué la hidradenitis tiene esa predilección por el sexo femenino? ¿Qué sucede que es muchísimo más frecuente que en el masculino? Es más frecuente en el sexo femenino. Realmente no sé por qué razón es que es más frecuente en el sexo femenino, se ve más en la mujer. ¿Tenemos nosotros las mujeres más glándulas sudoríparas apócrinas? Puede ser, pero realmente es más frecuente en este sexo, más que en el hombre. Y en mi práctica personal lo he visto así también. El 75%, 80% de mis pacientes son mujeres jóvenes. Son mujeres jóvenes, 20, 25, 30 años de edad. Creo que tengo 2 masculinos. Ya. Doctora, ¿y se ven casos a menudo en niños menores de 12 años? No he visto niños menores de 12 años con hidradenitis. Sí debemos de sospechar hidradenitis en niñas que ya se están formando, porque ya a los 10 años la niña ya tiene menstruación a los 10 años. En toda niña que comience con nacido en las axilas continuamente, que esté gordita, que esté un poquito en sobrepeso, si en la familia hay una persona que ha tenido la enfermedad, o mi tío sufre de golondrino, mi abuela sufría de golondrino, entonces en estos niños, ya después de que se forman, de que le llega su periodo menstrual, hay que estar atentos. Ya, doctora, nos quedan 3 minutos. 2 van a ser para las recomendaciones. Y en 1 minuto, díganos algunos de los mitos más comunes y que a veces son muy dañinos. Uno de los mitos es que si no se sale la raíz, no se sanan. Y la realidad es que no tenemos raíz. No hay necesidad de exprimir ni de tratar de sacar nada de las axilas porque los golondrinos no tienen raíz. ¿Y lo del asunto del número, que si no son? Que si no son 7 que salen, no se curan. Mucha gente se cuenta los golondrinos, que deben de ser 7 o más. Otras personas piensan que con plantas de la tierra porque tienen la sangre sucia y empiezan a tomar muchos tratamientos medicinales con botellas y cosas pensando que tienen la sangre sucia, y los golondrinos son problemas de piel, no tiene nada que ver con la sangre. Ya, doctora, su recomendación, el tiempo en buena compañía pasa muy rápido y este tema, yo creo que en términos generales vamos a prometerle a nuestra familia del arte de curar, que usted y el doctor Balcácer, médico internista e infectólogo, deben hacer un programa precisamente sobre esas infecciones a repetición que son tan comunes a nivel dermatológico. O sea que es una promesa y la comprometemos a usted para que venga a hacer ese programa. Sus recomendaciones, por favor. Bueno, mis recomendaciones para toda aquella persona que nos vea, ya sea por medios de redes sociales, televisión, es que si tiene hidradenitis o si tiene un familiar con esta condición o si usted tiene esta enfermedad, asista a un dermatólogo, porque hay tratamientos nuevos, porque podemos ofertarle una mejor calidad de vida y porque ya la hidradenitis no está en el olvido. Ya tenemos tratamientos que pueden mejorarle su situación y usted puede insertarse normal y tener una vida normal igual que cualquier otra persona. Alba, muchísimas gracias. El arte de curar es tu familia, tu casa, Gracias, o sea que esperamos por lo menos una vez al mes tenerte por aquí, así que muchísimas gracias y a ustedes también. Y no se olviden que estamos poniendo, durante todo el programa estuvimos poniendo, y cuando se ponga en YouTube ustedes pueden buscarlo, anotar los teléfonos de la doctora, y si quieren intentar tomar parte de este tratamiento biológico, que es una gran esperanza para el tratamiento de la hidradenitis, como se ha visto hasta el momento, puedan hacerlo. O sea que es una gran oportunidad para salir de ese suplicio que son los golondrinos. Ya ustedes saben, para nosotros un honor y un privilegio que nos hayan recibido en sus hogares. Hasta la próxima.